Y bueno, continuamos con los últimos 3 ejercicios de esta serie de videos acerca de resolver triángulos rectángulos y vamos a hacerlos un poco más rápido. En primer lugar vamos a colocar los nombres a nuestro triángulo. Tenemos el ángulo A, ángulo B y ángulo C. Adicional de eso, frente al ángulo A se encuentra el lado A. Frente al ángulo B se encuentra el lado B. Frente al ángulo C tenemos el lado C. Colocamos los valores que nos presenta el problema y nos dice que el ángulo A es igual a 75 grados, significa que esto tiene un valor de 75 grados. Y también tenemos que nuestro lado A es igual a 80. Listo. Hacemos nuestra lista de datos para ver lo que tenemos y lo que nos falta. En este caso empezamos con la hipotenusa. Vamos a poner en este caso solo la letra H. El cateto opuesto, cateto adyacente y el valor del ángulo. Como sabemos, el ángulo en este caso tiene un valor de 75 grados. La medida que tenemos se encuentra frente al ángulo. Eso significa que es el cateto opuesto. Siempre la medida que se encuentre frente al ángulo se va a llamar cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto es igual que 80. Vamos a relacionar. Siempre relacionamos un lado desconocido con un lado conocido. Un lado desconocido con un lado conocido. Esas son las dos relaciones que tenemos. Como habíamos visto en los videos anteriores, tenemos las funciones básicas que son seno de un ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y finalmente la tangente de un ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, relacionando la línea roja, o sea los primeros datos, tenemos que hipotenusa y cateto opuesto se relacionan en una función que se llama seno. Entonces resolvemos y decimos seno de el ángulo, que en este caso es 75 grados, es igual al cateto opuesto, que tiene un valor de 80, dividido para la hipotenusa, que no tiene valor. Esta hipotenusa que está dividiendo podemos mandarla del otro lado multiplicando y tendríamos lo siguiente. Hipotenusa por el seno de 75 grados es igual a 80. Ahora, este seno de 75 lo podemos mandar del otro lado de nuestra ecuación en forma de división y pasaría como seno de 75. Tomamos nuestra calculadora y escribimos esto dentro de nuestra calculadora. Y nos quedaría lo siguiente: 80 dividido para seno de 75, que nos da un resultado de 82.82. Entonces hipotenusa es igual a 82,82. Y ya tenemos un dato. Seguimos avanzando. Ahora revisamos nuestra segunda relación, que sería esta de acá, entre cateto opuesto con cateto adyacente. Cateto opuesto y cateto adyacente se relacionan aquí en tangente. Entonces podemos decir la tangente del ángulo de 75 grados es igual al cateto opuesto, que tiene un valor de 80, dividido para el cateto adyacente, que no se sabe cuánto mide. Cateto adyacente está dividiendo y pasa al otro lado multiplicando. Y tenemos cateto adyacente por tangente de 75, esto es igual que 80. Cateto adyacente es igual que este
tangente de 75 que está multiplicando, le podemos mandar del otro lado en forma de división y nos quedaría así. Tomaríamos en este caso nuestro ejercicio y ahora tendríamos lo siguiente: cateto adyacente es igual a 80 dividido para la tangente de 75. Esto nos da como resultado 21.43. Entonces ya tenemos del otro dato 21.43, 21.43. Ya solo nos falta descubrir la longitud de los ángulos. De antemano sabemos que este de aquí, por ser nuestro ángulo recto, mide 90 grados. Y por lo tanto el de acá arriba lo encontramos por diferencia simple. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a dar 180, por lo tanto decimos 180 grados menos los 90 que conocemos, menos 75 que también conocemos, nos da un resultado final de 15 grados. Y con eso hemos terminado nuestro ejercicio número 7. Procedemos con el ejercicio número 8. Nuevamente, el proceso muy repetitivo. El proceso es bastante simple. Igual, empezamos desde la colocación de los ángulos. Tenemos nuestro ángulo A, ángulo B, ángulo C. Frente al ángulo A tenemos el lado A. Frente al ángulo B tenemos el lado B. Frente al ángulo C tenemos el lado C. En este caso nos dan el lado A. El lado A es igual a 2. El lado C tiene un valor de 2.8284. 2,8284. Si nos fijamos, nos dieron 2 de los 3 lados. En este caso el ejercicio se vuelve más simple, porque como a estas alturas debemos conocer, esto podemos resolverlo simplemente por teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente: hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Esto es del teorema de Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa para este caso tiene un valor de 2,8284. Entonces solamente sustituimos y tenemos 2,8284, o sea, hipotenusa elevado al cuadrado es igual al valor de A elevado al cuadrado, que sería 2 elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. En este momento resolvemos esta ecuación, lo hacemos de la forma que se haría con cualquier ecuación. Y elevamos 2.8284 elevado al cuadrado, nos da como resultado 7.998. Esto es igual que 2 elevado al cuadrado, que me da como resultado 4, más B elevado al cuadrado. Seguimos resolviendo, hay que despejar B, por lo tanto este 4 que está positivo podemos mandarle del otro lado en forma negativa. 9,998 menos 4 es igual que B al cuadrado. 7 menos 4 es 3. 3,9998 es igual que B al cuadrado. Este cuadrado de aquí podemos mandarle del otro lado en forma de raíz, y esto sería igual a la raíz cuadrada de 3,998.
3.998 y esto es igual que b. Sacamos la raíz cuadrada, raíz de 3.998, que nos da como resultado 1.999. 1,9999. Y esto es igual que b. Entonces este resultado lo colocamos aquí. 1,9999. Vamos a dejarle los 4 decimales. Listo. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a identificar los ángulos. Vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a escoger un ángulo. En este caso, para resolver este ejercicio podemos escoger cualquiera de los ángulos agudos, no el de 90 grados. Este ángulo no lo puedo escoger, puede ser el de acá o el de acá, el que ustedes quieran. En este caso, yo quiero escoger el ángulo de acá abajo, este ángulo de aquí. Entonces, para este ángulo de aquí yo puedo decir hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente y ángulo. Estamos trabajando con un ángulo desconocido, entonces no ponemos nada. La hipotenusa sí sabemos que mide 2,8284. También tengo un cateto opuesto. Recuerden que siempre el lado que se encuentra frente a nuestro ángulo se va a llamar cateto opuesto. El cateto opuesto es igual a 2. Y por lo tanto lo que me sobra es el cateto adyacente, 1,999. A partir de esto podemos utilizar la función trigonométrica que a nosotros nos convenga más. Si nos damos cuenta y somos observadores, vemos que tenemos prácticamente todas las funciones con estos 3 datos. Vamos a escribir las funciones. Seno del ángulo es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido para el cateto adyacente. Entonces puedo escoger cualquiera porque si somos observadores tengo cateto opuesto e hipotenusa. Puedo utilizar esta. También tengo cateto adyacente e hipotenusa, o sea, también puedo utilizar la de acá. Y también tengo cateto opuesto y cateto adyacente, también puedo utilizar la de acá. Es decir, que puedo utilizar cualquiera. En este caso voy a tomar la primera y tendríamos lo siguiente. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que sabemos que vale 2, dividido para la hipotenusa, que tiene un valor de 2,8284. En este caso vamos a aplicar la función inversa, y es que para yo quedarme con el ángulo, este valor de seno tengo que mandarlo del otro lado. Y cuando yo mande seno del otro lado va a ocurrir esto. Va a quedar seno a la menos 1 de 2 dividido para 2,8284. Hecho esto y decimos ángulo es igual. En este momento vamos a tomar nosotros nuestra calculadora y vamos a escribir esto, que nos dice seno a la menos 1 de 2 dividido para 2,8284. Esto nos da un resultado de 45.005. El ángulo ha sido igual a 45,0005 grados. Entonces sabemos que este de aquí mide 45,0005 grados. Finalmente, el ángulo restante lo podemos hallar por una diferencia simple. Sabemos que la suma de todos los ángulos debe dar 180. De esos 180 ya tenemos uno que vale 90
Y tenemos el otro valor que mide 45,005. Eso hace que el ángulo restante tenga un valor de 44,9995. Y bueno, con eso estaría resuelto el ejercicio número 8. Y para terminar, continuamos con el ejercicio número 9. Al igual que en los ejercicios anteriores, lo primero que vamos a hacer es colocar las medidas y colocar los lados de nuestro triángulo rectángulo. En primer lugar, el ángulo A, ángulo B, ángulo C. Con el ángulo A tenemos el lado A. Con el ángulo B tenemos el lado B. Y con el ángulo C tenemos el lado C. Ahora, según esto, nosotros tenemos el lado C que mide 43. También tenemos el lado A que mide 38,31. Y listo. Al igual que en el ejercicio anterior, si nos damos cuenta, para este caso tenemos 2 de los 3 lados de nuestro triángulo rectángulo. Es decir, que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual que un cateto al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. En este caso, el lado más largo, o sea, la hipotenusa, se encuentra aquí. Sabemos que la hipotenusa tiene un valor de 43. 43 elevado al cuadrado es igual que el lado A elevado al cuadrado, es decir, 38,31 elevado al cuadrado, más el lado B elevado al cuadrado. Resolvemos esto y tenemos que 43 elevado al cuadrado es igual que 1849 es igual 38,31 elevado al cuadrado es igual a 1467,66 más b al cuadrado. Ahora, este valor que está positivo le puedo mandar del otro lado como negativo y tendríamos que 1849 menos 1467,66 es igual que b al cuadrado. Hacemos la resta. 1849 menos 1467,66 nos da como resultado 381,34. Todo esto es igual que b al cuadrado. Este valor cuadrado le puedo mandar al otro lado en forma de raíz y me queda como la raíz cuadrada de 381,34 es igual que b. Sacamos la raíz. 381,34 que me da como resultado 19,53. 19,53 es igual a b. Y tenemos este valor, 19,53. Vamos a borrar lo que está de este lado y vamos a colocar los valores que tenemos en este momento aquí. Por ejemplo, vamos a escoger un ángulo cualquiera de nuestro triángulo rectángulo, excepto este. Siempre que ustedes escojan un ángulo puede ser el de aquí o el de acá, nunca el de 90. Hace un momento nosotros escogimos el ángulo de acá. Para cambiar un poco, ahora tomemos este ángulo. Yo quiero trabajar ahora con el ángulo B. Listo. Siempre el lado que se encuentra frente al ángulo con el que estamos trabajando se llama cateto opuesto.
el lado más largo se llama hipotenusa y por lo tanto el lado restante se va a llamar cateto adyacente. Entonces vamos a hacer nuestra lista: hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo. En este caso vamos a colocar los valores y tenemos que la hipotenusa, que vale 43, cateto opuesto, que tiene un valor de 19.53, cateto adyacente, que tiene un valor de 38.31. Tenemos el ángulo que no se conoce. En este caso el ángulo es un valor desconocido. Estamos trabajando con la parte de acá arriba. Entonces, como pasó en el ejercicio anterior, vamos a recordar las tres funciones básicas. Las funciones básicas son: seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido para el cateto adyacente. Una vez hecho esto, puedo escoger cualquiera en vista de que tengo prácticamente todos los datos. En este momento, ¿qué tal si tomamos coseno? Tengo cateto adyacente y tengo hipotenusa. Por lo tanto, yo puedo usar coseno. Aunque, si ustedes se fijan, también tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. Eso significa que puedo usar seno. Y también tengo cateto opuesto y cateto adyacente, lo que significa que puedo usar tangente. Es decir, que con cualquiera de las tres que ustedes tomen, el resultado va a ser lo mismo. Voy a tomar coseno. Y digo, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que tiene un valor de 38,31. Todo esto dividido para la hipotenusa, que vale 43. Ángulo es igual. Este coseno yo le puedo mandar del otro lado como su inversa. Y el inverso del coseno va a ser coseno a la menos 1 de 38,31 dividido para 43. Finalmente, colocamos esto en nuestra calculadora y el resultado sería el siguiente. En este caso, recuerden que es coseno a la menos 1. Nuestra calculadora debe tener esa opción con la tecla Shift y aplastamos coseno. Ese momento nos va a aparecer coseno a la menos 1. Y nos quedaría coseno a la menos 1 de 38.31 dividido para 43, que nos da como resultado 27.00. Vamos a trabajar solo con dos decimales en esta ocasión. 27,00. Este ángulo de aquí mide 27 grados. Esto de acá mide 90 grados. Por lo tanto, el restante, recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a dar 180. Entonces puedo decir 180 menos 90 grados, que sí conozco, menos 27 grados, que también conozco, me da como resultado 63 grados. Y con eso hemos resuelto nuestro ejercicio. Y bueno, jóvenes, espero que estos videos que nos hemos tomado el tiempo de realizar les sean de ayuda en su proceso de educación virtual y para comprender las bases de la trigonometría. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y les avisamos también en el caso de Ecuador del curso vacacional de matemática que llevaremos a cabo a partir del mes de julio y agosto. Están cordialmente invitados y bueno, pues por mi parte ha sido un gusto y nos veremos en el próximo video.